Hola chicos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Espacio Abierto. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en el cual todos los estudiantes de arquitectura considero que nos ha afectado durante la carrera, ya sea en un momento o durante todo el transcurso de la carrera. Y es el tema de romantizar esas actividades que uno realiza durante la carrera que pueden afectar nuestra salud mental. Por ejemplo, que sea desamanecida o el tema de las competencias y cómo uno lo toma de cierta forma negativa. Y el día de hoy lo que queremos básicamente es dialogar sobre ello, poder indagar sobre el por qué suceden ciertas cosas y cómo uno puede tomar cartas en el asunto. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio al capítulo de hoy. Bien chicos, como ya escucharon, algo por lo que yo al menos he experimentado durante la carrera es el tema de las amanecidas. Ya sea tanto al inicio como ahora que casi voy a entrar en tesis, ciego amanecido. Está mal, lo sé, pero no, hay veces como que yo me mentalicé a que la carrera sí o sí tengo como que amanecer, tengo que trasnochar y tengo como que sacrificar mi salud para poder sacar un proyecto adelante. Siento como que eso viene ya desde que uno es el nuevo ingreso, porque yo recuerdo que inclusive antes de entrar a la carrera, que a mí me mentalizaban, vas a trasnochar, vas a amanecer, y eso ya como que de cierta forma yo me preparé mentalmente para eso. Y considero como que quizás, así como me pasó a mí, le podría haber pasado como a muchos compañeros, y ya como que nosotros sacamos como una conclusión de que para estudiar arquitectura sí o sí debemos de amanecer. Algo que influye es que nosotros no nos damos cuenta la manera negativa en la que nos puede afectar eso. Tipo, esto nos puede afectar mucho nuestro día a día y podemos empezar como a generar ciertos problemas de salud que inclusive no podemos, hay veces que no nos damos cuenta que se origina por ciertas razones, es por el tema de trasnochar y de amanecer. Entonces, es importante el uno como sentarse y ponerse a pensar sobre qué ciertas actividades que estoy haciendo hoy, al menos en lo que llevo estudiando la carrera, están influyendo en mi salud mental y quizás saber cómo tomar cartas en el asunto, porque considero que quizás es muy probable que no necesariamente tenemos que trabajar y durar toda la noche desvelado trabajando. Quizás eso se solucionaría mejor teniendo un cronograma de trabajo, poder organizarse mucho mejor, o en ciertas formas hay situaciones en las que uno adquiere mucho trabajo, o sea, tipo, aquí la universidad, muchas responsabilidades. Y eso puede influenciar mucho en delegar lo que sería el trabajo relacionado a la universidad para para la noche. Entonces, cuando uno sí se pone como a pensar en ciertas responsabilidades y lo que puede causar a que uno trasnoche, pues uno siempre debería buscar como una solución. Al final somos estudiantes y nuestra prioridad debería ser los estudios, porque a mí me pasaba que yo decidí trabajar, no sé cómo lo hacía, yo trabajé en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos me perdonaban como ciertas materias que estaban en ese lapso de tiempo, pero eso dejaba que el único horario que yo tenía para estudiar y para avanzar mis tareas era en la noche. Entonces, yo trabajaba mañana y tarde, estudiaba clases universitarias en la noche y la madrugada, pues, para hacer proyectos. Y eso fue como una rutina que fue muy destructiva para mí. Por suerte, yo nunca he llegado como a un límite en el cual yo tengo que estar internado en el hospital o cosas de ese estilo, pero sí sentía cómo me iba afectando, como drenando mi salud de cierta forma. Y obviamente eso como que lo notó mi jefe y me dijo, Joan, Juni, hey Joan, como que tienes que ponerte como serio y tienes como que concentrarte en estudiar, porque no podía como tratar de abarcar tanto. Y obviamente esto también lo hizo con la finalidad de que pudiera tener mejores notas y que me enfocara en lo que tenía que enfocarme, que era mis estudios, pero también para ir mejorando mi salud. Y así no lo iba sacrificando. Entonces, no sé si a usted le ha pasado o que me imagino que, no sé si es sí o si no, pero si han tomado como que ciertas responsabilidades que ustedes han sentido como que influenciado en su salud mental debido a que han tenido como que abarcar muchas cosas y por eso han tenido como que delegar trabajo para trasnochar o cosas así.
No sé, me gustaría saber si a usted le ha pasado así como me pasó a mí. O sea, a mí en definitiva que me ha pasado eso. Y, o sea, cosas que yo me pongo a pensar es que a veces tú escuchas a gente en los pasillos como que, incluso tú ves que trends en TikTok que dicen, que vamos a ver cuántas horas durmieron antes de la entrega. Y a veces escuchas que, ay, dormí solo 2 horas, ay, no dormí. Y a veces pasa que, o sea, por lo menos acá, dije, las 3 últimas noches no dormí, le di la vuelta al reloj, dormía que hace 1 hora y seguía. Y como que escuchar ese tipo de cosas, o incluso no solamente si no duermes, es que a veces uno no come. Porque no sé si les pasa, pero no dices que hay almorzar, que pérdida de tiempo. Porque necesito avanzar. Entonces, llegar como a normalizar el no comer o el no dormir por entregas o por trabajos, o sea, no me parece como nada bien, pues, ¿no? Porque incluso en muchas ocasiones yo siento que eso eh, a la gente como que le enorgullece decir de que, ay, no dormí, me esforcé demasiado. Y como que se llega como a romantizar que si no duermes o no comes es porque estás realmente como comprometido con la carrera. Y entonces uno piensa es que, wow, o sea, tengo que sentir como un cansancio extremo para demostrar que de verdad me importa. O sea, como si básicamente sufrir fuera como una señal de que la estamos haciendo bien. Y lo peor es que si tú dices que, oye, bueno, voy a dormir, voy a descansar, y duermes disque más de 8 horas, a veces uno siente como culpa, ¿sabes? Porque tomamos esa pausa y es como que uno llega a pensar que quizás no le está metiendo ganas a la carrera o a los proyectos, y es como si estar bien significara que no le estás metiendo como suficiente ganas, pues. Entonces, ese ritmo, como decía Joan, nos apaga poquito a poquito, nos cansa el cuerpo, nos llena de ansiedad, nos desconecta de todo, de las ideas, de la motivación. Porque eso es como, eso tiene como un efecto dominó, en mi opinión. Porque a veces uno dice es que, ay, el profesor o el arquitecto me mandó a corregir tal cosa, pero la verdad es que ya no tengo ideas. Pero es que a veces uno está como tan cansado que uno genuinamente como que no llegan cosas nuevas, no llegan cosas frescas, y a uno le cuesta realmente como que conectar con uno mismo otra vez, como para darle un nuevo inicio o replantearse el proyecto de una manera creativa. Porque siento que ese es el punto en donde quizás podemos empezar a diseñar eh, cualquier tipo de proyecto eh, por hacerlo, es que esto es lo estándar o esto es lo usual, y dejamos de salir como un poco fuera de la caja y experimentar nuevas formas, nuevos estilos, sino que a veces pensamos que necesito esto para entrega. Entonces dejamos como realmente divertirnos dentro de la carrera, dejamos de explorar nuevas cosas dentro de este espacio, que el espacio académico es donde uno más debería tener la posibilidad de explorar y divertirse, porque sabemos que cuando nos graduamos y vamos como al campo laboral puede que hayan ciertas restricciones, o quizás no, pero no lo vamos a saber hasta que no nos graduemos y nos toque estar como realmente ahí. Pero mientras tanto siento que la academia es el espacio en el que uno realmente como que tiene el momento para disfrutar. Entonces, si estamos cansados, sin ideas, sin motivación, eh, yo siento que eso afecta no solo nuestro rendimiento académico, sino tipo la calidad del trabajo que hacemos, porque empezamos a pensar en entrega por entrega y pues listo. Y a mí personalmente me ha pasado que he tenido dizque, días sin dormir y sin comer, y no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente que toma transporte para ir a la universidad o maneja para ir a la universidad. Y es peligroso estar dizque, varios días sin dormir y decir, bueno, me toca manejar, te puedes quedar dormido. O sea, son como tantas cosas. Y siento que sí debería ser como una prioridad o sea, como empezar a pensar en que debe ser una prioridad no romantizar o normalizar estar cansado, estar trasnochado, para decir que estás haciendo las cosas bien o como que estás por buen camino o porque te estás esforzando de esa forma vas a llegar lejos, sino más bien potenciar o motivar a los estudiantes a generar muy buena organización para tener sus tiempos, y sabemos que no todo va a ser perfecto, o sea, siento que van a haber cosas que de repente se nos van a salir un poco de las manos, pero que el esfuerzo no sea tan grande y tan pesado
como quedarte muchas noches sin dormir, sino que sea más como, es que tengo que corregir esto, tengo que hacer lo otro, y como ir de poco a poco arreglando ese tipo de cosas. Entonces, yo sí siento que uno en ocasiones puede llegar a sentirse mal consigo mismo porque uno puede ver a compañeros que tengan un mejor proyecto que tú o lo que sea y yo siento que ahí a partir de esa trasnochada y de esos sentimientos que uno puede generar, uno también genera ese sentimiento de comparación y empiezo a compararme como con mis compañeros y siento que cuando vamos a ver mentalmente, o sea, más que lo que pueda estar pasando en la carrera, nos empezamos como a estar como en burnout y como que ya estamos hasta al límite y siento que es importante hablar de esto porque siento que deberíamos generar o pensar en herramientas que ayuden a estudiantes de carreras como estas, que son tan demandantes a lidiar con este tipo de situaciones. No sé quién más piensa lo mismo. Bueno, en mi caso les cuento yo. Eh, Escuchando lo que decían tanto Joan como Diana, fue como me vinieron tantos recuerdos a la mente de, bueno, uno lo que mencionaba del Joan de tomar responsabilidades. Hay momentos en los que uno dice, yo sí puedo con esto, yo sí. Por ejemplo, a mí en mi finales de tercer año, yo fui presidente de la asociación de aquí de El Salvador. Empecé ese mismo año también a trabajar aparte de la universidad, ¿verdad? Hubo un momento en el que yo me encontraba en un colapso total y además me había metido y agarrado la responsabilidad de organizar el Encuentro Nacional de Estudiantes aquí en El Salvador. Entonces yo, en el momento de ese evento, ya estábamos de vacaciones de la U, pero yo ya no podía, yo ya no soportaba a nadie, yo andaba tan estresado, pero así de que no quería ver que nadie me hablara ni nada. Porque más en esos momentos de deterioro, porque a mí me tocaba, igual que trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche clases y tareas toda la madrugada. Entonces, realmente de decir dormir, no dormía casi nada. Entonces llegaba al punto en que, como menciona Diana, realmente fue un riesgo el salir de mi casa, porque yo un par de veces me quedé dormido en un par de semáforos. Lo bueno es que era de madrugada, así que y estaba parado, pero sí fue un gran riesgo que yo. Eso fue como el punto en que me llevó a decir, no, Adiel, eh, ya no puedes con esto, o sea, solta algo. Y pues pude, ya que mis papás me dieron la oportunidad de solo estudiar, pude renunciar a mi trabajo. No porque mi trabajo me encanta, pero sí el tener la certeza o llegar a ese punto de quiebre, de decir, estoy poniendo en riesgo, aparte de mi estabilidad emocional, que esa yo ya no la tenía, mi salud física y de otras personas incluso, porque andar así en la calle es un gran riesgo, más si uno anda al volante, ¿verdad? Entonces, sí fue una gran memoria ahorita de esos momentos de colapso, que mucha gente los normaliza, así como mencionaba. Y es bien triste el decir orgullosamente, yo no dormí nada. O sea, ¿por qué tiene que ser motivo de orgullo el decir, yo no he dormido nada? Cuando realmente, claro, sabemos que es complicado y a veces que uno que es bien quisquilloso le quiere meter un poquito más de producción a la entrega, pero hay momentos en los que de plano también la salud es muy importante y puede llegarse a deteriorar muy rápido. Estaba pensando ahorita que ustedes estaban comentando esas cosas, al igual que Ariel, llegaron a mi mente muchos recuerdos de cuando yo empecé la carrera, porque me acuerdo que yo cuando estaba como que graduándome de la secundaria me decían, ay, si vas a entrar a arquitectura, prepárate para una vida de desvelos, una vida de no comer, una vida de persona estresada, y bueno, tampoco es mentira, ¿va? Pero uno pues ahí se va más que todo mentalizando y adaptando. Siento que pues en la mayoría de nosotros, pues no sé, creo que en casi todos los países dura aproximadamente 5 o 6 años la carrera de arquitectura, o igual dependiendo de lo que uno se tarde a medida que vas metiendo en las clases. Entonces siento como que los primeros años es como que tipo, ay, ese shock, me desvelé, ay no, quiero, o sea, volver a mi vida normal, quiero escapar de eso, pero igual siento que ese como sentimiento o ese orgullo que nos agarra de decir como que, ay, me desvelé tantas horas y terminé mi entrega, también va relacionado
lo que nosotros queremos proyectar o lo que nosotros queremos hacer con la carrera, siento yo, porque, o sea, podríamos decir que con más nos desvelamos, mejor sale el proyecto, podríamos decir, o que me desvelé más tiempo, voy a tener una mejor maqueta, una mejor presentación, un mejor render. Entonces, como que hacemos esa relación y al final pues no nos estamos dando cuenta de qué es lo que nos está pasando a nosotros. Porque si bien decía Diana, yo me recuerdo que a veces mi mamá me decía, vos no comés por estar trabajando. Que uno a veces piensa como que tipo desayunar, almorzar, inclusive cenar, pues se nos vuelve una pérdida de tiempo o no comemos. Pero también están las personas que comen de más cuando se desvelan. Por ejemplo, yo soy una persona de que sí, para sobrevivir a esos desvelos necesito como un shot de azúcar porque si no, no puedo con mi noche. Entonces ya con eso, pues ya uno se va a tener noche, pero igual es malo, porque tampoco podemos como que comer azúcar en exceso solo porque sí, ¿verdad? Pero sí, o sea, también siento que entramos como en ese, diría como dilema de ver, o sea, me desvelo y si no me desvelo, pues como decía Diana, entramos en ese sentimiento de culpa, como que, ay, tipo, hoy no me desvelé y dormí tantas horas, escucha, esas horas las podía haber aprovechado en haber terminado el informe, haber terminado el modelo, haber terminado lo otro. Entonces siento que siempre estamos como en ese mundo, como de que esa relación entre si no nos desvelamos o nos desvelamos, o si no hacemos esto, no logramos lo otro. Porque también siento que otra cosa que no sé si lo mencionaron ustedes es la procrastinación, que dejamos todo para último momento, pero también hay personas que son más efectivas o trabajan mejor cuando todo es a último momento, que sé que eso no es el caso para todos, ¿verdad? Pero igual, siempre entramos en ese como que, en esa como que adrenalina de ya cerca de la entrega, tengo que desvelarme, tengo que hacer todo esto, pero igual, al final, ya cuando entregamos y todo, se siente como que nos quitamos ese peso de encima, ¿verdad? Entonces siento que al estar como en ese ciclo desde que entramos, pues sí, empezamos a descuidar ciertas cosas, pero tanto como decía Joan y Diana, pues siento que más que todo es como de organizarnos, la verdad, porque no sabemos que en qué momento pues puede llegar a afectar, bueno, a algunas personas les afecta pues tanto salud física o más aparte del mental también, como eso que decía Adiel, de ir conduciendo, ¿verdad? Pero sí, o sea, siento que más que todo es como aprender a adaptar nuestra vida como a ese ciclo o a ese círculo que se crea más que todo en la vida estudiantil, digamos, en nuestra carrera. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Sara. Por ejemplo, yo recuerdo un curso que yo tomé, que fue de neuroarquitectura, y ella había expuesto en uno de los puntos el tema de cómo hay personas que pueden trabajar dependiendo, digamos, que es como de la hora del día. ¿Sí? Hay personas que trabajan mejor en la mañana, que trabajan mejor en la tarde, personas que trabajan mejor en la noche madrugada. Pero ¿qué sucede? Si tú eres una persona, o sea, que trabaja, digamos que mejor en la noche, tienes que procurar recuperar esa hora de sueño que merita el cuerpo. Entonces, también digo eso, pero no es para que todos mentalicemos, yo soy de noche, de noche y que no, tampoco, eso no es una excusa. Pero sí recuerdo que cuando ella lo explicó, fue como que, se iluminó como que un poquillo, ¿sabes? Como que, o sea, para mí como que empezó a tener sentido ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo sí, así como habían personas que amanecían durante todo, o sea, que amanecían siempre todos los días, habían también personas que en la mañana les resultaba como que sumamente sencillo, o sea, como que trabajar y hacer todo lo que ameritaba para su desenvolvimiento durante la universidad, todas sus tareas, cosas así. Y no necesitaban amanecer, eran muy pocas, pero eran algunas personas. Y eso me hizo pensar que quizás lo que nosotros deberíamos de hacer es analizar cuál es como, a mí se me gusta el término perfecto de lo que yo les estoy explicando, pero no vean en el chat quizá cuál es el horario donde a mí mejor, se me da mejor como que trabajar. Yo considero que yo trabajo mejor de como que tarde noche, pero ya yo no me veo tanto en la necesidad de amanecer, al menos que sea que se entrega final y bueno, ahí ya ahí yo, ajá. Pero sí, eso sería como que una de las cosas que uno debería tomar en cuenta, que es que tampoco uno se puede comparar, porque sí es cierto que hay veces que si tú tienes un compañero que en la mañana resuelve todo,
y tú después tienes que intentar resolver todo como tu compañero y no te sale. Y después en la mañana a ti no te resulta tan conveniente como le sale a tu compañero que no puede probar la tarde. O si tú vas a probar la noche, pero puedes recuperar tus 8 horas de sueño, ¿ok? Mm, claro que sí. Otra cosa que, la que yo quería hablar es algo que explicó Ariel, que es como el tema de un evento y como el evento que él decidió tomar rienda le afectó. A mí, este cuerpo que está aquí, parece ser, yo decidí hacer un encuentro latinoamericano de estudiantes de arquitectura, o sea, un ELEA, que es un evento de CLEA. Hey, debería ser que si no salgo con ELEA, debería de ver lo que es un ELEA. Muy interesante. Pero, ajá. Eso fue en el año pasado, en el 2024. Y entonces yo tenía el evento del ELEA junto a la universidad. Y eso y el ELEA demandaba mucho trabajo. Y la universidad también demanda mucho trabajo. Y yo llegué a un punto en el que yo llegué como un burnout. O sea, yo estaba cansado de todo. Y yo recuerdo que yo estaba como que tan agotado mentalmente que yo decidí eso fue en julio, yo decidí como que soltar todo. Fue un punto que yo llegué como que yo dije, ya a mí no me interesa lo que pasa. Y yo ni siquiera no estaba ni trabajando en el ELEA, ni trabajando en la universidad. Y simplemente entré como un trance. Era como que no quería trabajar ya con nada. Yo nada más, yo estaba como que de manera automática, yo no sabía, yo no sé, como que eso también me llegó a chocar mucho. Pero fue como que un descanso obligatorio que me obligó a tener mi cuerpo. Fue como que yo ya, como que tú no puedes más, tú necesitas este break obligatoriamente sí o sí. Pero ¿a qué punto yo tuve que llegar para que llegue como que ese trance? O sea, ¿qué tanta carga de trabajo yo debía tener para llegar a ese trance? Eso fue lo que yo me pregunté, me cuestioné. Y así fue como que también empecé como a priorizar un poco más lo que es el tema de definir digamos que qué tiempo le voy a dedicar a trabajar, o sea, digamos que al evento y qué tiempo le voy a dedicar a la universidad y qué tiempo me voy a dedicar a mi salud. Entonces, me siento que también algo sumamente raro, de ser, al menos nuestra generación, es ir a tener chequeos médicos. Yo nunca he escuchado a alguien, digamos que una conversación de la UNED decir, ay, voy a hacerme un chequeo médico. Porque usualmente, al menos siento como que en nuestra edad, uno va a hacer un chequeo médico cuando está enfermo. Ya sea como que cuando uno tiene gripe o le duele mucho la cabeza, migraña. No, porque sí. Y siento como que es sumamente necesario a veces cuando uno, al menos nosotros con estudiantes de arquitectura, o al menos cuando salgo de vacaciones, decir, tengo que hacer un chequeo médico, solo para ver qué tal está mi cuerpo, para si al menos tú enterarte de si está todo bien o si tú necesitas ciertas cosas, porque hay enfermedades que uno en un principio no la nota y ya que quizá cuando uno empieza a notar y a sentir lo que está sucediendo dentro de su cuerpo, que puede llegar a ser demasiado tarde. Y por eso es también importante uno hacer el chequeo médico. Por ejemplo, si yo noto que yo lo que hago es amanecer mucho y tomar café, y para yo alimentar lo que hago es como ingerir comida rápida, o sea, nada saludable, y tú sabes, o sea, nosotros sabemos que eso nos afecta a nuestro cuerpo. Pero quizás una buena dormida y, bueno, yo estoy joven, yo estoy nuevo. No, eso puede estar pasando ciertas cosas en tu cuerpo. Es importante que tú te des el tiempo de tener un chequeo médico y no llegar a un punto en el cual como que o no hay vuelta atrás o hay que, como sería dedicar mucho, un gran como que tiempo de recuperación. Entonces, yo quería hacer otra cosa. Ah, sí. Otra cosa que yo estoy aprovechando mi punto ya. Otra cosa que yo quería hablar es el tema de cómo es cierto lo que uno lo escuchaba desde antes de entrar en la universidad, lo que mucho, pero algo que influye mucho también es los arquis cuando dicen que uno tiene que amanecer mucho. Porque hay muchísimos arquis que de repente ponen unas entregas todo potentes de la noche a la mañana para tú entregar como en 3 días. O de repente la entrega final se duplica o se triplica el nivel de trabajo que tú llevas en el transcurso de lo que era el trimestre o cuatrimestre. Y ellos también normalizan de cierta forma el amanecer, el uno trasnochar. Y ya es un punto en el cual es como, uno puede llegar a un punto en el que dice, ¿y ahora cómo que hago? Porque si inclusive el mismo Arque, también mi propio maestro, me está colocando entregas que de cierta forma me obligan a amanecer, porque es imposible que quizá en un horario normal
O sea, tomando en cuenta que uno también tiene más clases, además del diseño o el término que utilizan para referirse a materia, es imposible uno realizar lo exigente que pueden hacer llegar a ser otros artes. Eso sí es cierto que es otro factor a tomar en cuenta. Pero sí, porque al menos dentro, justo este cuatrimestre me pasó que para una semana antes de la entrega, o sea, estábamos en proceso conceptual y de repente nos pidieron planos arquitectónicos, secciones, elevaciones e introducciones a detalles técnicos. Y uno estaba en concepto, y eso en una semana. O sea, how, you know? Pero bueno, sí, no sé si me ha pasado también o qué opinan al respecto. Tú mencionabas algo muy importante, Joan, y era la parte de la neuroarquitectura. Em, Tú mencionabas que hay gente que puede trabajar mejor de día, de noche o de tarde. Y una vez yo aprendí que todo esto tiene mucho que ver con la iluminación. Eso le dicen, si no me equivoco, ritmo circadiano, que es como el reloj biológico que nosotros tenemos, se alinea como con la luz del sol. Entonces, que en cuanto a iluminación artificial, la luz blanca es como esa representación de la luz del sol y la luz cálida es como esa representación de la noche. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero imagínense, en mi casa, en la sala, hay luz cálida. Entonces, si yo trabajo en la sala de mi casa, me da sueño. Yo personalmente prefiero trabajar noche/madrugada porque es el momento donde todo el mundo está dormido y es como donde yo tengo como más silencio como para pensar, porque no sé si les pasa, pero a mí me pasa que, por ejemplo, estoy trabajando y mi mamá me dice, Diana, necesito esto, o Diana, ayúdame con lo otro, y nunca termino como de trabajar como linealmente, entonces en la noche/madrugada es como el momento en el que yo estoy como a solas con mis pensamientos, e incluso es como mi momento más creativo, porque siento que es como que estoy tan en silencio que todas las ideas fluyen como salen de la cabeza y listo. Pero eso, lo que mencionaba Joan, me llama la atención porque ahora a veces que nos ponen como trabajos en grupos. Y ahí tengo compañeras, por lo menos en este periodo que yo he estado de U, yo tengo unas compañeras que son de trabajar de día, ni siquiera de tarde, sino en la mañana. O sea, que son las 9 de la mañana y ellas ya están chateando en el grupo, dicen, oye, hice esto. Y yo me siento mal, yo me siento mal porque yo digo, dije, no estoy haciendo nada. Y no es que yo no esté haciendo nada, es que esa no es mi hora de, como de trabajar, ¿saben? Y eso puede como generar como conflicto entre grupos porque es como que, yo me paro temprano y hago esto y a las 5 de la tarde ya yo terminé. Pero mi compañero a las 5 de la tarde está empezando a sentarse y luego como que unir todo el trabajo va a ser un problema porque son horarios distintos de trabajo, ¿no? Entonces yo sí me pongo a pensar cómo todas estas cosas afectan y siguiendo esta línea de la salud mental, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo vivo en la universidad y visito mi casa. Y como yo vivo en la universidad, básicamente, yo pido comida rápida. ¿Por qué? Porque comer arroz, que pereza, o demora mucho, o por lo menos mi mamá trabaja todos los días y de repente en la cena comemos algo muy liviano y no es como que se haga una comida para llevar lunch a la universidad. Entonces yo estoy en la U y entonces me pido un McDonald's, un KFC, una pizza, o sea, lo que sea. Entonces, esas cosas es como decía Joan, uno no dice, ay, voy a hacerme un chequeo, porque hay enfermedades que uno no se da cuenta que tiene, porque, por ejemplo, el colesterol, que se puede subir. Entonces, es como que todos estos efectos que uno tiene, yo tengo una muy mala alimentación, les soy honesta, porque hago eso, ¿no? Duermo tarde, como tarde, yo no puedo desayunar a las 6 de la mañana, tengo que desayunar como a las 10 de la mañana. Entonces, desayuno a las 10 de la mañana, almuerzo a las 2 de la tarde, ceno a las 8 de la noche, por ahí, ¿no? Entonces, quizás esos no son los mejores horarios para comer y tras eso, lo que como no es del todo saludable. Entonces, es como desde todos estos temas que a veces los profesores, como dice Joan, necesito todo esto necesito para la entrega. ¿Para cuándo? Dije, para pasado mañana. Entonces, porque no sé en sus unis cómo funciona, pero acá en mi universidad tenemos las clases intercaladas. Por ejemplo, las clases de diseño, si yo la tengo un lunes, la siguiente clase la tengo un miércoles. O sea que tengo o el resto del día
o el día siguiente para trabajar algo que tengo que entregar el pasado mañana, ¿no? Entonces, es como que uno dice, ay, este tal profesor piensa que esta es la única materia que yo doy, yo tengo muchas otras materias que dar. Y yo lo que pienso es, ¿cómo podemos, em, no sé, implementar cosas que nos ayuden como a sobrellevar esto? Porque si ustedes se dan cuenta, no es como que nadie habla, o sea, quizás entre amigos sí, pero entre profesores o administrativos o asociaciones de estudiantes, nadie se toma el tiempo de, oigan, vamos a reunirnos este día para hablar cómo nos sentimos. Para que alguien quizás desde que tenga más experiencia nos pueda compartir cómo trabajar este tipo de proyectos. em, Sin poner tan en riesgo nuestra salud mental. Porque, o sea, las facultades no es como que te ofrecen esta parte de que tú dirás, ah, bueno, la universidad tiene un departamento de bienestar estudiantil y tú puedes ir y hablar, pero no es lo mismo a que un profesor muestre que a mí me importa que mi estudiante esté bien o que como asociación estudiantil nos sentemos y hablemos de esto y nos podamos sentir libres como de expresarnos cómo nos sentimos y buscar herramientas que nos ayuden realmente a manejar esto. Yo no sé ustedes, pero yo siento personalmente que no todas las universidades vienen y te traen charlas sobre manejo del tiempo, o sea, cómo trabajamos esto, porque no es solo nuestra carrera, estoy segura que hay otras carreras que también han de tener otro tipo de especificaciones que también les exige un poco más del usuario. Entonces, yo sí siento que las universidades o las asociaciones de estudiantes deberíamos como potenciar espacios o hacer espacios en donde los estudiantes realmente se sientan libres de poder hablar de cómo se sienten en cuanto a la carrera, cómo la sobrellevan e incluso qué herramientas podrían mejorar o qué hábitos podrían desarrollar como para cambiar la dinámica de cómo llevan la carrera y tener como un efecto positivo en cuanto a lo que es trabajar en grupo, si tengo diferentes horarios de trabajo, a cómo llevo mi alimentación o cómo llevo mi rutina del día, porque hay muchas cosas que uno se pierde, entonces, porque uno es joven, entonces tengo que seguir, o sea, quiero seguir siendo joven, quiero seguir disfrutando muchas cosas, pero a veces la misma carrera, yo siento que nos limita, siento que son patrones generacionales que hay que romper, que romper y empezar a darle como una nueva visión a eso. Sí, bueno, súper de acuerdo con Diana. De hecho, yo también me considero una persona más nocturna porque siento que me abunda más el trabajo y todo en el periodo de la tarde, noche, pero tampoco en las madrugadas. No, no soy de llegar hasta las madrugadas. Las amanecidas no me gustan. Eh, y sí se me hace muy curioso eso, lo de encontrar personas o ajustarte al ritmo de trabajo de otras personas. Porque me pasaba igual cuando iba en otros grupos con otros amigos que no eran mi team ideal, vea. De que a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ellos, miren, y si nos reunimos y vemos esto, y yo así como que no me molesten, esto está muy temprano. Porque generalmente soy mucho de activarme más de las 10 en adelante. No es que no me levante temprano, sí me levanto temprano. Pero ya empezar actividad, a trabajar y todo eso ya un poquito más tardecito. Porque en todo lo que se me activa el cerebro, el café de la mañana para despertar y todo eso. Es algo que cuesta mucho encontrar y cómo ajustarte al ritmo de trabajo de otras personas. Y más cuando son por cuestiones laborales también. Porque al menos en mi periodo de trabajo, a mis amigos les tocó adaptarse a mis horarios de trabajo. Y eran horarios de oficina de 8 a 5 ya. Entonces yo no tenía como la disponibilidad del día completo o para poder trabajar en cualquier momento, sino que solo por las noches. Y eso sí se los agradezco muchísimo. Eh, También lo que mencionabas de generar espacio se me hace súper interesante y sí sería súper importante. Porque, bueno, de hecho ayer nosotros tuvimos una reunión de la asociación de seccional, ¿verdad? Como estamos divididos por regiones, entonces nos reunimos la región de aquí de centro y nuestra coordinadora tuvo una idea muy bonita de una dinámica para integrarnos, porque ya nos conocemos todos, pero es como para intercambiar, porque no es ir solo para hablar de la asociación y ya, sino que
enlazar una relación mucho más allá de eso. Entonces, ella en la dinámica planteaba de normalmente nosotros en la semana, en nuestro día a día, es muy difícil encontrar pequeñas victorias, pequeñas cosas que te hagan sentir bien, porque mucho es como que esta semana estuve súper ajetreado, esta semana hice de todo, me fue mal, me siento cansado, siempre pensando como en la parte negativa. Y ya viendo un poco más de salud mental, eh, es muy importante el poder expresar y encontrar esos pequeños focos, esos pequeños destellos de cosas buenas que te han pasado. Entonces la dinámica era como de pensar en algo bueno que te haya pasado en la semana. Entre todos nos pusimos a pensar y estuvimos un buen rato pensando porque generalmente es difícil encontrar las cosas buenas, sino que más uno se enfoca en lo malo, ¿ve? Porque es más fácil de encontrar. Entonces, y fue bien bonito el hecho de que al final todos encontramos pequeñas cositas que nos dieron felicidad durante toda la semana. Y generar ese tipo de espacios siento que sería muy bueno de parte de tanto universidades, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque más allá de ser solo estudiantes de arquitectura, más allá de ser solo una carrera, somos personas, ¿verdad? Somos seres que tenemos sentimientos y es importante validarlos y entenderlos también, ya que siempre estamos en un constante sube y baja de emociones con esto de la carrera, esto del estrés, esto de que puede que salga bien, puede que no salga bien. Muchas personas también sienten la presión de cuando se atrasan en un ciclo de la carrera o que una materia la dejan o pasa algo, porque incluso puede ser por diversas cosas que uno se atrasa en la universidad. Pero el hecho de que no está mal atrasarte, no está mal llevarte un poco más de tiempo. Todos tenemos un propio ritmo diferente. Y el no compararte te puede ayudar muchísimo a evitar ese sentimiento de culpa, de decir, puchica, esta persona se tardó justo 5 años, o yo ya llevo 8 años en la carrera. Pues realmente cada quien tiene sus tiempos y todos pasamos por procesos distintos. O sea, las cosas que a mí me afectan, las cosas que a mí me agobian, no son las mismas que les agobian a los demás. Y yo no afronto los problemas de la misma forma también. Entonces, como que pues algo que, por ejemplo, a mí me puede parecer, ay, esto es súper fácil, esto yo sé cómo hacerlo. A alguien también le puede parecer mucho más complicado, mucho más difícil de entender y de hacer. En cambio, pues lo que para esa persona sea muy fácil, a mí puede que me cueste muchísimo. Entonces, eso mismo de entender que los ritmos de todos son diferentes, eh, es bastante importante en el transcurso de la carrera para no quedarte como en ese complejo de, puya, me quedé atrás, o puya, yo no puedo, o ya no sé cómo. Siento que tanto lo que estabas comentando, Adiel, y lo que justo nos acaba de decir Diana, siento que estos espacios así, o sea, tanto como asociaciones o como, o sea, literal, o solo hablar entre compañeros son bastante necesarios. Cuando ustedes mencionaron eso, me hicieron recordar el año pasado cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la asociación de mi carrera, tuvimos algo más o menos parecido que se llamaba conversatorio a puerta cerrada. Entonces pónganle que nos metimos adentro del taller de arquitectura, cerramos la puerta, solo eran estudiantes y pues nos desahogamos. ¿Verdad? Hablamos de cómo se sentían en la carrera, eh, o sea, todo el mundo como que se expresó y se sintió como en un lugar seguro, pues, o tranquilos para desestresarse, tomar un poco de, de agua, respirar un poco, pues, o tener esa pequeña pausa que a veces necesitamos, pues, en la carrera. Y sí, pero eso pues no, ese tipo de espacios pues no se da siempre. Me recuerdo que nosotros solo lo hicimos una vez el año pasado. Y de ahí pues en mi universidad, no sé cómo lo manejarán en la de ustedes, pues tenemos como un departamento de acompañamiento estudiantil. Y lo que han hecho en estos últimos 2 o 3 años es que han hecho talleres de salud mental específicamente para estudiantes de arquitectura, pero la desventaja es que nos lo dan justo cuando estás llevando las últimas 2 clases antes de cursar la tesis, o sea, ya cuando estás casi quinto o sexto año. Entonces siento que, o sea, está bien, pero lo que te están recomendando, vos lo necesitabas antes, no ya cuando estás al final de la carrera. Entonces también puede ser como un poco contraproducente, como que decís, ah, bueno, estoy aprendiendo esto ahorita, pero esto lo necesitaba antes o ya lo viví. Entonces, pues también se genera
esa parte, pues. Y también, pues, otra cosa que estaban mencionando, o sea, al final, pues, cuando trabajamos en equipo y demás, pues, no siempre sabemos con quién nos va a tocar o cómo nos vamos a adaptar a nuestros compañeros, porque al igual que ustedes, yo tenía unas compañeras que, bueno, aquí en mi universidad también es lunes, miércoles y viernes las clases, tenemos días de por medio libres. Entonces era como que tipo, bueno, esto es para el miércoles, el mismo lunes, después de la clase, desvelarnos para trabajar. Ya el siguiente día, martes a las 9 de la mañana, comenzar a trabajar. Y ya pues así pasamos en ese ciclo, pero al final, o sea, como trabajábamos adelantado, no nos desvelábamos tanto. Entonces también siento que como esa parte de organizarnos, entendernos nosotros entre nuestro mismo equipo, tal vez estar como que adaptar esas cosas que tienen otras personas a su ritmo de trabajo habitual, podríamos decir, nos puede ayudar bastante. Y también pues otra cosa que, agregando algo que mencionaba Iván, que siento que en cuanto al tema del estrés, como estudiantes de arquitectura, pues parece que siempre estamos estresados, pero hay personas que pues o lo saben manejar muy bien o esconden el estrés para que la gente no diga, ay, estás estresado o estás estresada, ¿verdad? Porque yo en lo personal hay gente que me dice que manejo muy bien el estrés, porque pues de hecho es una habilidad que pues he aprendido cuando estuve trabajando, ya después en la carrera pues la he puesto bastante en práctica, más el año pasado que tenía la asociación de la carrera, estaba en otras cosas, mis clases, ¿verdad? Ahora pues ya estoy un poco más tranquila en mis clases porque solo estoy en tesis, pero en ese punto era como que a veces uno siente como que va a explotar o que algo está pasando o no sé qué, pero tenés que mantener tanto la calma, pero también está bien, o sea, respirar, decir, bueno, estoy estresada, tengo que ver qué hago y pues tomar, o sea, ver las situaciones desde otro punto de vista, siento yo. Entonces, siento que tanto todos estos hábitos o todas estas cosas que podemos ir aprendiendo a través de las experiencias y demás, pues al final nos ayudan a poder sobrevivir en esta carrera, ayudarnos con nuestro ritmo de vida, nuestro ritmo de trabajo, a cuidarnos también en cuanto a nuestra salud y pues al final, como decía Diel, pues siempre vamos a llegar al objetivo, pues dependiendo que es ser arquitecto, ¿verdad? Sí, ya como un poco concluyendo sobre el tema, este, al menos lo que a mí se me queda de todo lo que nosotros hemos hablado y dialogado, es que debemos como de priorizar nuestra salud. Sí va a haber ciertas circunstancias que se dan durante la carrera, porque nos mentalicemos que tenemos que trasnochar y no, y tengo que sacrificar mi alimentación, cosas de ese estilo para poder seguir adelante. Pero uno debe priorizar su salud, uno debe priorizarse en sí mismo, ¿ok? Porque al final, si tú estás afectado durante todo este trayecto, ¿de qué servirá como tener un título o una carrera? Y al final eso te puede llevar a un punto en el cual entonces, es importante también como que uno haga como una introspección y analice en verdad cuál es su horario donde mejor podría trabajar o mejor podría desenvolverse en su tarea, porque así como hay personas que lo hacen de manera matutina, pues tener como personas como como Diana o como yo, que lo hacemos durante la noche, que al final como que cada quien tiene su ciertos métodos, su cierta estructura, ¿verdad? Para trabajar. Es también importante empezar como a organizarse y tener como un cronograma de trabajo. Por ejemplo, yo inicié realizando lo que sería un bullet journal. Si no lo traduce en español sería literalmente como que diario bala, porque es como un diario que el truco de este es básicamente anotar lo que serían las tareas que uno tiene pendientes, ya sea diario, semanal y mensualmente hablando. Y uno, en base a esa tarea, uno va teniendo como un pequeño listado de checklist, ¿verdad? En base a, ok, he hecho esto, y la cosa que uno no pudo haber hecho hoy, lo delega para mañana. Pero en base a eso, uno va a ir teniendo como un mejor control en base a las tareas que uno tiene pendientes, al menos durante el día o durante la semana, que usualmente, quizás por tener tantas cosas encima, uno obvia, uno no le da la atención que quizás ameritaba. Y también quiero dejar dicho algo que justo yo le estaba hablando a una arqui sobre eso en el 2022 y ella me había mencionado que así como, o sea, es importante uno dedicarle un tiempo al diseñar y todo el tema de la arquitectura, pero ella me mencionó que quizá uno deba de definir como horas fijas, que uno debería quizá dedicarle a estudiar arquitectura. Y quizás no, por ejemplo, dejar 8 horas de último momento en vez de quizás delegar como 3 horas diarias. Entonces, si uno quizás definiría cuánta cantidad de horas le podría definir a lo que sería el trabajo que va a abarcar durante el semestre de la universidad,
podría tener un mejor control y un mejor manejo del tiempo y también un mejor manejo de las tareas que uno tiene, de diversas responsabilidades, porque ya he escuchado que todos nosotros hemos tenido no solamente la universidad, sino algo extra con el cual estamos trabajando. Y tener un control sobre la cantidad de tiempo que uno le va a dedicar a ciertas tareas, eso va a mejorar mucho lo que sería el tema de salud mental y mucho lo que sería la experiencia universitaria. Entonces, ya finalizando, espero que este capítulo te haya servido mucho, que te haya generado al menos una mejor perspectiva sobre la importancia de tu salud mental y también sobre ciertas soluciones que uno puede aplicar. Y ya sabes, nos vemos en el próximo episodio. Chao.